Las ventajas de la iluminación centralizada es que pues vamos a tener una mayor confiabilidad, el sistema va a ser más robusto porque no vamos a tener equipos, eh, digamos, teniendo problemas en sistemas muy grandes. En sistemas de casas como los que manejamos normalmente, donde hay interruptores en todas las habitaciones, no tenemos ningún problema con la conexión. Cuando tenemos sistemas comerciales, por ejemplo, donde la iluminación está muy lejos, podemos tener problemas eléctricos, problemas de conectividad. Otro caso muy común es las casas donde tienen muchos interruptores, zonas sociales sobre todo, y pues que no queremos ver 6, 7 interruptores en una pared. Esta solución es perfecta entonces para ese tipo de clientes. Esto quiere decir que ustedes pueden combinar iluminación centralizada con iluminación Zigbee. No hay ningún problema con que hagan esto. Sin embargo, esta iluminación centralizada es una iluminación que tiene que ir toda cableada a un tablero central. Esto requiere una infraestructura pues grande y por eso es necesario o solo aplicaría para sistemas que estén en una remodelación grande o si esta, como les decía anteriormente, se puede combinar con la iluminación Zigbee sin ningún problema. Pueden haber controles botoneras Zigbee, entre otras. Algo muy importante a tener en cuenta cuando están haciendo un diseño con iluminación central es que si toda la iluminación y las botoneras van a ser cableadas, donde tengan controles remotos, deben ubicar access point Zigbee inalámbrica. O lo que también podrían hacer es, donde tengan muchos circuitos, poner iluminación centralizada y normales de la casa, distribuir únicamente interruptores convencionales o keypad dimmers. Y así, pues, más limpia, donde yo solo vea interruptores o botoneras de varios botones, de los cuales dos o tres manejan iluminación. Como les comentaba entonces, solo para casas nuevas o remodelaciones por la que se necesita. En la descripción del sistema, entonces, pues estos sistemas son sistemas que van centralizados en un rack o en un panel central. Todos los equipos se conectan por medio de Ethernet y se pueden manipular por botoneras ya sea Zigbee o por botoneras cableadas, que aplica más para proyectos comerciales. Que no están viendo el video, quisiera saber si si me ayudan. Mm, Veamos por acá. Si al parecer nos quedamos en la primera diapositiva. Regálenme un segundo, por favor, y ya estoy con ustedes.
Aló, aló. Quisiera saber si ahí me pueden escuchar y si ya están viendo el video. Bueno, si ya no. Qué pena con ustedes el retraso. Bueno, les venía comentando que esta iluminación centralizada permite que no veamos mucha iluminación en salas, comedores o en sitios comerciales donde tenemos mucha iluminación. En este caso, entonces, grandes ventajas es que todos los equipos van a estar escondidos y lo único que vamos a ver van a ser botoneras, donde se pueden tener varios botones, 3 o 4 botones, lo cual nos permite tener pues una comunicación más sencilla o una instalación más libre. También les comentaba que en este tipo de instalaciones todos los equipos deben estar en un panel, todos se deben cablear hacia ese punto principal. Son de 8 canales y necesitan los 8 retornos de los, pero se pueden combinar con los dispositivos Zigbee convencionales, que son controles remotos o botoneras. Cualquiera de estos equipos funciona perfectamente con el sistema centralizado. No hay ningún problema, digamos, con mezclar los dos tipos de iluminación. Simplemente hay que tener especial cuidado en la parte de la cobertura Zigbee. Cuando tenemos un proyecto con Zigbee, fácilmente vamos a tener comunicación con todos nuestros dispositivos. Pero cuando hay iluminación centralizada, si no tenemos una buena malla, repetidores o SAPs en los sitios donde van a ir ubicados los dispositivos. Es decir, si un control remoto es inalámbrico y lo quiero interconectar con mi sistema, lo debo comunicar con un controlador cercano, en el caso digamos, de una habitación o un estar de televisión. Comentaba que este tipo de iluminación únicamente aplicaba para proyectos en construcción o remodelaciones, pues requiere de una amplia o una infraestructura. Entonces, para describir, funcionan de 110 a 277 voltios, son sistemas que manejan voltajes que se manejan en el mundo, se pueden complementar con botoneras cableadas o inalámbricas, se pueden en cualquier parte del sistema, como un televisor, una pantalla táctil, y tienen un montaje en Real DIN. Hay una ventaja instalar botoneras cableadas con este tipo de iluminación, y es que en el caso de comerciales, en dado caso que llegue a fallar el controlador, la botonera puede
prender o apagar directamente centralizada si no hay un controlador funcionando. Pero para esto se requiere que la programación se haga por conexiones. Si ustedes hacen varios circuitos de iluminación, no funciona. Únicamente funciona para cuando yo tengo botones de control de circuitos independientes. Cuando tengo el controlador, sí puedo y complementarlos con funciones de audio y temperatura, entre otros. Los componentes del sistema, entonces, son los paneles, que es donde vamos a ubicar los equipos. Estos paneles son muy importantes porque están hechos de un material disipador especial. Cuando ustedes paneles no pueden usar toda la potencia del dispositivo, porque él se suele recalentar. Siempre que necesiten o que requieran usar toda la potencia del aparato o del equipo de iluminación centralizada, necesitan un panel. Pueden tener solo un terminal de conexión o un bloque de terminales. Este permite que ustedes puedan hacer pruebas de conexión fácilmente. A conectar las fases, los neutros o ese tipo de conexiones en los equipos, pueden hacer pruebas directamente en los bornes. Y si en algún momento tienen un retraso con un equipo o una, pueden reemplazar fácilmente sin tener que, dejar sin luz alguna parte de la casa por miedo pues a una mala conexión. Estos también son muy útiles porque muchos de los equipos, en el caso de los dimmers, se pueden conectar dos fases, o en el caso del conectar cuatro fases, que ya lo vamos a ver. Las fases deben ser de la misma fase de la cometida eléctrica. Cuando yo tengo estos terminales, multímetro, entre dos fases, me debe marcar 0 voltios. Si me está marcando 2, yo no puedo conectar esas dos fases al módulo, porque me lo voy a tirar. Listo, o pues voy a tener un daño grave en el. Adicionalmente, esto se puede complementar con ¿Aló? ¿Qué pena con ustedes? Es que me entró una llamada y con el problema del audio estoy haciéndolo desde el celular el audio. Entonces, las botoneras se pueden complementar, como les decía ahorita, con botoneras cableadas. En el caso de decir proyectos comerciales donde tengo iluminación centralizada con botoneras cableadas. Esas botoneras cableadas pueden ser con terminados rectangulares, estándar de Cora, o terminados cuadrados, y necesitan de una fuente de 48 voltios. Es muy importante que tengan en cuenta que esa botonera, o perdón, que la fuente de 48 voltios está con las botoneras. Es decir, si ustedes van a tener iluminación centralizada, pero las botoneras son Zigbee, no necesitan de la fuente ni del gateway.
Listo, eso es una pregunta que me hacen mucho y es importante que la tengan en cuenta. Adicionalmente, se puede adicionar el módulo que ven a la derecha, que es un módulo de contactos, que en el mismo bus gateway permite conectar sensores. Me piden que repita la parte anterior. Entonces, normalmente, como les comentaba antes, ustedes pueden tener iluminación centralizada eh, en una casa donde tengan la iluminación centralizada en un tablero, pero en otras partes de la casa tienen equipos Zigbee, botoneras, controles remotos, etcétera. Ese es un proyecto convencional de hogar. Simplemente lo que el cliente quiere en ese proyecto es no ver muchos interruptores, sino solo ver botoneras. Pero las botoneras que ustedes van a poner son botoneras Zigbee. O pueden ser keypad dimmer para ahorrarse un circuito de iluminación. Entonces pueden bajar un poco el costo de la cotización poniendo keypad dimmer alrededor de la casa y controlando de a 8 circuitos con los paneles. Listo. Cuando tienen ese tipo de sistemas, usar los paneles, los terminales y los módulos que controlan las cargas, ya sean los dimmers o los relés. En ese tipo de proyectos, donde hay iluminación Zigbee, no necesitan ni la fuente de 48 voltios ni el bus gateway, porque esos equipos son únicamente para cuando yo tenga. Si en un proyecto requiero botoneras cableadas por distancia, por ejemplo, proyectos que ustedes van a hacer un auditorio y de pronto quieran una botonera al frente del auditorio y la cobertura, o no sé, no les da desde el punto de control, porque son 20 metros de auditorio o 15 metros, un auditorio muy grande. En ese tipo de proyectos, sí van a usar el bus gateway y la botonera, que permite adicionar las botoneras cableadas. Listo. Las cableadas son un complemento a la iluminación centralizada, normalmente para proyectos comerciales. Y la botonera, o perdón, el gateway y la fuente únicamente se usarían en proyectos donde no hay Zigbee o donde tengo botoneras cableadas. ¿Sí queda claro esa parte? Perfecto. Entonces vamos a continuar. Si tienen alguna otra pregunta o algo por el estilo, me comentan y yo con mucho gusto se la resuelvo. Bueno, entonces en la familia de los equipos tenemos módulos de dimmer de 8 canales, módulos de relé de 8 canales, módulos de dimmer de 0 a 10 voltios y un switch de 8 puertos. El primer equipo que vamos a ver es el módulo de 8 canales de dimmer. Este tiene una entrada de línea 1 que debe venir directamente desde una línea del tablero de breaker. Ahora, él también tiene una segunda entrada de línea. Tiene una línea 1 y una línea 2. Esas dos líneas, tanto la 1 como la 2, pueden venir de breakers diferentes, pero esos breakers deben ser de la misma fase de la cometida. En sistemas trifásicos como los que se manejan en Colombia, si ustedes, digamos, ven un poste de luz donde se transmiten líneas eléctricas, van a ver que normalmente tres que son fases y uno que es el neutro. Esas líneas trifásicas están desfasadas y, digamos, conectan dos fases de líneas diferentes. Pasa lo que pasa con las estufas eléctricas que ponen en sus casas. Normalmente cuando ustedes ponen una estufa eléctrica a 220, que es estándar europeo o algo por el estilo, con un horno eléctrico,
ponen dos fases diferentes de voltaje. Pero, en cambio, en Control 4, si ustedes hacen eso, le suben el voltaje, conectan dos líneas diferentes a un mismo equipo, lo pueden dañar. Entonces, deben tener cuidado en el tablero. Cuando ustedes tienen un tablero, en este caso que es bifásico, un breaker es fase 1, el siguiente fase 2, el siguiente fase 1 y así sucesivamente. En breaker trifásico normalmente tienen fase 1, fase 2 y debajo fase 3. No sé si de pronto Diego tiene alguna pregunta. Bueno, eso es Diego me hace la pregunta y es que si puede utilizar un solo breaker. Sí se puede usar un solo breaker, pero ya vamos a ver por qué se dicen que se necesitan dos breakers. Lo que sucede es que los equipos tienen cargas de iluminación, tienen por ejemplo 8 cargas. La carga 1, de la carga, perdón, 1 a 4 en el caso del dimmer, están alimentados por la línea 1. Y de las cargas 5 a 8 están alimentados por la línea 2. Normalmente los breakers que yo tengo son breakers de 10, 15 o 20 amperios. Para iluminación centralizada, breakers de 20 amperios. Como el breaker es de 20 amperios, por cada breaker máximo puedo manejar yo 16 amperios. Eso es más o menos 1920 vatios, como lo vemos en la entrada de línea 1. Si vemos acá en este cuadro, vemos que la línea 1 máximo puede manejar 1920 vatios. Si ustedes no usan dos líneas, sino solo una línea del tablero de breaker, no pueden usar más de 1920 vatios. Entonces se limitan mucho en la carga. Porque si le ponen más carga, se va a empezar a saltar el breaker. Entonces, dos breakers de 20 amperios para que cada breaker me maneje 4 circuitos que en total me sumen 1920. Eso responde a la pregunta de Diego. Sí me hice entender en esa parte. Juan ya me va a llamar después de Alex. Ya algo que yo no estaba. Por eso fue que me salió. Pero mañana me va a aplicar. Exacto. Si ustedes tienen cargas que no superen los 1920 vatios, podrían tener, o sea, las 8 cargas sumadas no superan 1900, podrían usar un solo breaker. Pero eso solo aplica para iluminación halógena o incandescente. Hay algo que es muy importante tener en cuenta, y es que, por ejemplo, cuando yo tengo acá 4 cargas que están manejándose por una línea, por ejemplo, yo tengo una carga que es una indirecta del televisor, tengo otra carga que son la sala, otras son las lámparas y otras el comedor. Yo a cada una de esas líneas máximo le puedo poner 1000 vatios en halógena, 500 vatios en fluorescente y 250 vatios en LED. No me puedo pasar de ahí. Si yo me paso de esa parte, si me paso de los 1920 vatios, o perdón, si me paso de los 1000 vatios en una carga, voy a dañar el equipo. Cuando la iluminación es incandescente. Lo que pasa con la iluminación LED es que un LED tiene un balasto, normalmente electrónico, que al tener una serie de capacitores se carga con mucha energía y necesita un arranque muy grande. Algo parecido como cuando yo quiero arrancar un motor.
bajar una cortina, subir un ascensor o empujar un carro. Siempre necesito hacer una fuerza mayor al principio para que se empiece a mover el carro y después de que el carro se esté moviendo ya yo lo puedo empujar suavecito. Como la iluminación halógena tiene un balasto, entonces yo por cada línea voy a tener 250 vatios. En la iluminación fluorescente, el arranque de la iluminación fluorescente normalmente es 2 veces la potencia nominal, porque ese tipo de iluminación normalmente utiliza balasto magnético, que es un balasto que es algo así como una bobina que también almacena energía, pero de manera diferente que los capacitores. Y el arranque es del doble de la potencia que él consume. Entonces, aunque él normalmente consuma 1000 vatios o 500 vatios, perdón, en el arranque para que la luz prenda se necesitan el doble de potencia, 1000 vatios. Ahora, si yo en un canal, digamos, me comí 1000 vatios de una iluminación, en los siguientes 3 canales que tengo al lado, por ejemplo, si la sala me está consumiendo 1000 vatios, los otros 3 circuitos no me deben sumar más de 920, porque estaría superando la carga máxima del dispositivo. Sí queda claro eso, más o menos. Perfecto. Ahora, el equipo como tal, como máximo, todas las 8 cargas, máximo pueden sumar 3200 vatios, perdón. Lo máximo que soporta todo el equipo en conjunto son 3200. Pero para soportar los 3200 debe estar en el panel de control 4 que disipa calor. Porque este módulo pues se calienta considerablemente. Listo. Y para poder manejar los 3200 vatios necesito 2 líneas o 2 breakers. Muchas de las empresas que trabajan en el eléctrico están como Listo. Adicionalmente, esta parte de los canales en el módulo queda hacia afuera. El módulo tiene como una ventanita donde se ubica esa parte de los terminales. Esos botones permiten prender o apagar manualmente los canales para alguna escena de falla o algo por el estilo. Y adicionalmente tienen una conexión para una entrada auxiliar. Esa entrada auxiliar es un interruptor convencional que ustedes le pueden conectar al dispositivo. El módulo tiene un botoncito que se llama Module Override, que no sé si alcanzan a ver el mouse que yo tengo ahí. Esos botones me permiten grabar una escena predeterminada que yo pueda llamar con esta entrada auxiliar. Y así, en un proyecto comercial, si llegara a pasar algo con el sistema de automatización o algo por el estilo, presionando el interruptor convencional pueden llamar el escenario. Bueno, adicionalmente, estos equipos tienen conexión. Toda la conexión se conecta, o todos estos equipos deben conectarse a la red LAN para poder activar o desactivar los dispositivos. Me pregunta por acá Diego que si el auxiliar sirve para con cualquier interruptor manual. Sí, no sé si de pronto hay, por las fotos o por las personas que están conectadas no se alcanza a ver bien el interruptor, pero se puede, un interruptor convencional estándar de Cora o de los que ustedes consiguen en ferretería o en Home Center, se puede usar simplemente para cerrar el contacto. El único que sensa ahí es que cuando esté cerrado, cuando yo haga un corto entre la entrada y la salida, me activa el escenario que yo grabé en Override. Y cuando abra ese circuito, me lo desactiva. Bueno, continuemos entonces. Como les comentaba entonces, estos módulos tienen conexiones a Ethernet. Todos estos equipos deben tener además conexión de datos. Por eso también se recomienda mucho
el panel de control for. Si ustedes se dan cuenta, estos equipos tienen en la parte inferior todas las conexiones de alto voltaje y en la parte superior todas las conexiones de bajo voltaje. El módulo de control for o el panel donde se instalan divide perfectamente todas las señales de alto voltaje de las señales de bajo voltaje. Y así pues evitan ruidos cuando se tienen botoneras cableadas con un bus que es a 48 voltios, con la red de datos que es Ethernet o con los dimmer de 0 a 10 voltios que vamos a ver ahora más adelante. Muy importante a tener en cuenta es que cuando ustedes tienen un módulo de 8 canales de dimmers, se recomienda que siempre tengan el módulo de horneras. Estas horneras tienen 4 pines principales rojos que son los devueltos de cada circuito de iluminación, un negro que es la línea de entrada, otros 4 adicionales para las siguientes cargas, otro negro adicional que sería la fase 2, los azules que son para el auxiliar y los blancos que serían los neutros. Es muy importante que tengan en cuenta las potencias que van a manejar. Normalmente, si ustedes van a manejar 16 amperios, necesitan un cable calibre 12. Si ustedes están manejando varias líneas, necesitan varios neutros o un neutro que tenga un calibre superior, calibre 10 por ejemplo. Por eso esto tiene tantas borneras. Esas borneras soportan de calibre 16 a 12. Entonces es muy importante que tengan en cuenta la carga para que al menos manden 2 neutros o que puedan ahí conectar los neutros de la iluminación y puedan hacer pruebas directamente. Si ustedes miden entre cualquier borne blanco con un borne negro, les da 110. Cuanto midan entre los dos bordes negros, les debe dar 0 voltios, porque es la misma fase. Si les da 220, no pueden conectar esos cables al módulo, porque se lo van a dañar. Y también pueden, cuando activen alguna fase, medir si le están enviando voltaje a esa carga. Esta es la gran funcionalidad, por lo cual necesitan siempre agregar el módulo de borneras, para evitar inconvenientes y daños en los equipos, y facilitar el cableado, la instalación y las pruebas que se hagan antes de conectar los equipos. ¿Alguna pregunta con respecto al módulo de dimmers? Sí, cuéntenme. Si quieren también pueden abrir el micrófono para hacer sus preguntas y que todos lo podamos escuchar. Bueno, el line out. Bueno, al lado de línea 1, el módulo tiene una entrada, en este caso el módulo de dimmers tiene una entrada que dice line out. Ese es por si ustedes, digamos, tuvieran varios módulos y quisieran salir de un mismo breaker a otro dispositivo. Esto normalmente, como les decía, pues limita mucho la carga. Si ustedes tienen un breaker y conectan 2 módulos en un mismo breaker, pues se les va a estar saltando el breaker todo el tiempo. Entonces, pues podrían usarlo, pero yo recomendaría que esa línea de salida siempre la dejaran libre. Listo. Esto es algo, digamos, pues ya que hacen la pregunta, me parece muy importante que lo tengan en cuenta, volviendo acá a la parte de los breakers que la tenemos. Ustedes, como dealers o como asesores de un cliente de automatización, pueden hacer en el diseño eléctrico. Como veíamos acá, hay 3 fases normalmente en las acometidas eléctricas. Unas fases negras, unas fases azules. Normalmente en Colombia manejamos los colores bandera o el amarillo, azul y rojo. El amarillo es una fase, el azul otra y el rojo la otra.
En Colombia normalmente no se tiene una regulación muy grande en cuanto a instalaciones eléctricas, pero en otros países sí se tiene. Esto es una causa de el tema de garantías. Normalmente se están dañando los receivers, los equipos, se va la luz, tienen problemas y se preguntan, pero ¿por qué a mí siempre se me dañan los equipos? Si ustedes van a ver una instalación eléctrica de otro país donde haya una regulación un poco mejor que la de nosotros, se van a encontrar que, por ejemplo, la línea que ustedes ven azul solo la usan para iluminación. Esto es muy útil porque, como les comentaba también ahorita, la iluminación LED o fluorescente que usa balastos, que normalmente todas las casas hoy en día tienen iluminación con balastos, tienen un arranque y tienen unos consumos de energía altos en periodos muy cortos de tiempo. Si ustedes tienen, por ejemplo, un proyector en la misma toma eléctrica o en el mismo breaker que un circuito de iluminación, porque era fácil conectar la iluminación o era fácil sacar el punto del proyector de ese lado, entonces lo que va a pasar es que cada que prendan la iluminación van a tener un pico de voltaje y ese pico les puede dañar el proyector. O como está conectado por HDMI al receiver, el receiver. Entonces, una recomendación sería poner toda la iluminación en una línea. Otras personas también utilizan motores o ascensores, telones, etcétera, etcétera. Ese tipo de motores también tienen un arranque. Es algo así como lo del carro que yo les decía. Si usted está varado y el carro está parado, pues cuando usted lo va a empujar la primera vez tiene que hacer una fuerza muy grande. Pero cuando el carro ya se esté moviendo, ya usted no lo tiene que empujar tan duro. Entonces, pues simplemente ya la energía no va a necesitar consumir tanta potencia. La recomendación entonces, ¿cuál sería? Que todos los equipos de audio y video estén en una sola línea. Y en las demás líneas, ya lo que es motores, iluminación, calefacción, aires acondicionados o equipos que tengan un alto consumo. Exacto. Por acá, por ejemplo, Juan me pregunta si el telón y el video deben estar conectados a circuitos diferentes. Lo ideal sería que sí, que estuvieran en circuitos diferentes. Si yo tengo circuitos diferentes, voy a lograr que ese arranque que me pide el telón no me va a dañar el proyector. Que normalmente esos picos de voltaje son lo que estamos evitando con Panamax y con Wattbox. Pero que con una buena instalación eléctrica, pues vamos a hacer o los vamos a tener únicamente para rayos y vamos a minimizar la cantidad de errores que pueden suceder en un proyecto. Listo. Bueno, qué pena con ustedes, me he extendido un poco, pero continuemos entonces. Ahora, también tenemos módulos de 8 canales de relé. El módulo de 8 canales, a diferencia del módulo anterior, tiene 4 entradas de línea. Esas 4 entradas de línea lo que me permiten es que cada dos cargas, carga 1 y carga 2, tengan una línea 1. Carga 3 y carga 4 tiene la línea 2. Carga 5 y carga 6 tiene línea 3. Y carga 7 y carga 8 tienen la línea 4. Si yo conecto cada línea de un breaker del tablero, voy a poder cargarle a cada par de cargas 16 amperios. Es decir, podría conectarle motores grandes que consuman hasta medio caballo de fuerza. Pero si yo comparto la línea 1 para todas las entradas del módulo, máximo voy a poder cargarle 16 amperios a todo el módulo. Entonces, si ustedes tienen cortinas pequeñas, podrían usar una sola línea. Pero si ustedes tienen motores grandes, ventiladores o equipos que tengan un arranque muy grande,
necesitan, o la recomendación sería poner líneas de tablero de breaker independientes. Listo. Y así se manejarían cada una de las cargas. Este equipo también tiene un módulo que se llama el auxiliar, que permite conectar un interruptor para que con el override que yo le guarde tenga un escenario, por ejemplo, de cortinas. Entonces, si el cliente se quedó sin automatización, ustedes van a poder presionar el interruptor y que todas las cortinas se le suban o todas las cortinas se le bajen. Esto es algo pues muy útil, sobre todo en proyectos comerciales. Adicionalmente, este módulo, como ustedes pueden ver, tiene unos canales, unos botones que pueden encender o apagar cada canal. Si ustedes mantienen presionado el módulo o el canal 1 y 2 al tiempo, o configura esas dos cargas en modo cortina. Entonces nunca va a mandar las dos fases al tiempo. Si presionan el 3 y el 4, mantienen presionado, cuando parpadee pasa lo mismo. Se ponen en modo cortina y solo manda línea 3 o línea 4, pero nunca las dos. Y así funciona tanto para cortinas, telones o equipos que tengan ese tipo de funcionalidad, que utilicen dos fases. Listo. ¿Alguna pregunta con respecto a este módulo? Bueno, perfecto. Entonces, como les comentaba, el módulo máximo soporta 60 por línea, 16 amperios. Esos 16 amperios por cada línea equivalen a un breaker del tablero. Si yo quiero toda esa carga, 64 amperios, para poder conectarle un caballo de fuerza a cada par de a cada par de salidas, necesito 4 breakers. Listo. De acuerdo al motor que ustedes van a usar, el tipo de equipo que van a integrar, pueden mirar el consumo y saber si necesitan un breaker, 2 breakers o 4. Listo. Bueno. Este tipo de módulos de canales únicamente se utiliza solamente para iluminación comercial de que y permite además manejar tanto iluminación fluorescente o LED que tienen arranques de motor o motores de hasta un caballo de fuerza por carga, por cada línea. Listo. O 16 amperios. Y se recomienda también tener el módulo de horneras. Como ustedes ven acá, este tiene 4 negros. Cada negro es una fase. Cuando ustedes midan o pongan el multímetro entre la fase 1 con las demás 3 fases, marcar 0 voltios. Si en alguna de las cargas le está dando 220, quiere decir que no son la misma fase de la cometida y que esa línea la deben cambiar en el tablero. ¿Listo? Bueno, no sé si tengan alguna pregunta con respecto al módulo de relés. Listo. Y también está el módulo de 0 a 10 voltios de dimmer. Este módulo permite controlar 8 cargas de 0 a 10 voltios que por línea permite más o menos 25 miliamperios como para unos 12 balastos y en total permite manejar 100 miliamperios para unos 50 balastos. Si ustedes comparan este equipo con el anterior, este solo tiene una entrada de línea y no vemos más salidas por este lado, únicamente el auxiliar. Eso es porque este módulo, como todas las salidas, las tiene por el lado de la conexión Ethernet o de las líneas de bajo voltaje para que no genere interferencia. Esa iluminación que es de 0 a 10 voltios la deben tratar como si fuera un cable de datos. No pueden tenerla en paralelo con cargas eléctricas porque
se van a perder los datos y no van a poder controlar correctamente la iluminación. Este tipo de balastos normalmente una entrada on-off para prender o apagar el dispositivo. Cuando hay pocas cargas, normalmente, si yo le mando 0 voltios, no se alcanza a apagar el circuito, sino que yo necesito cortar la energía. Entonces, adicionalmente, el módulo tiene unas salidas de relés que me permiten conectar relés externos para agregar esta funcionalidad. Si yo tengo una iluminación que me brilla normalmente sin necesidad de desconectar el equipo, o sea, se apaga, lo puedo conectar directamente a 0 a 10. Estos normalmente tienen o colores morado gris. Pero si yo tengo iluminación, como normalmente iluminación fluorescente, que requiere de un encendido y un apagado, yo puedo tener módulos de relés externos que me permitan controlar el encendido y el apagado. Esos módulos pueden ser relés Leviton, por ejemplo, de riel DIN, que se pueden ubicar al lado de los equipos en el mismo riel, o también puede ser un módulo de relés de control 4, dependiendo de lo que ustedes quieran manejar y el presupuesto que tenga el cliente. Este módulo siempre se cotiza con el terminal para dimmer de 0 a 10. Acá ustedes solo ven azulito para el auxiliar, porque también se le puede grabar una escena, negros para la fase, que solo tiene una línea, el neutro, que solo tiene una, y la tierra. Normalmente para que usen una, pueden hacer puentes y salir hacia un siguiente equipo. Y adicionalmente, bueno, no sé si tienen alguna pregunta con respecto al módulo de 0 a 10. Perfecto. Y adicionalmente está el módulo 8 puertos. Si ustedes tienen el gabinete, digamos, 2 gabinetes de 5 módulos cada uno, no van a querer enviar 8 cables de red hasta el panel central, sino que van a querer poner un switch remoto para que puedan con un solo cable llevarlo hasta la red principal. Esto debe ir conectado al switch principal, no a otro switch secundario. Recordemos la parte de redes que no deben haber switches en cascada, solamente uno secundario. Listo. Este módulo es un switch convencional, parecido a un switch de los que manejamos en Aragnis o a los que manejamos en Packers. ¿Cuál es la diferencia de este módulo con otro módulo o con otro switch convencional? La diferencia fundamental es que soporta altas temperaturas. Normalmente, un switch convencional, si ustedes le ponen en altas temperaturas, se recalienta y se bloquea. Eso es normalmente lo que pasa en muchos proyectos. Por eso la ventilación es muy importante. En esta clase de paneles donde se calientan tanto los equipos, se recomiendan que en la parte superior estén los módulos de dimmers, que son los que más se calientan. Y en la parte inferior estén los switches de red, que son los equipos que menos se calientan. Entonces, para tener una mejor ventilación, una mejor circulación del aire, los equipos que más disipen calor deben estar arriba y los que menos disipen abajo. ¿Alguna pregunta está ahí? Sí. Nos pregunta Diego que si él ya tiene ese switch y tiene uno de Aragnis, puede dejarlos directo al router. Bueno, como les comentaba en la capacitación anterior, para los que de pronto pudieron asistir, la recomendación es que siempre haya un switch principal y el switch principal salgan a switches secundarios. Si ustedes ponen varios switches directo al router, la salida a internet se va a convertir en una autopista principal del sistema. Entonces va a tener mucho tráfico.
Es como si para ustedes ir al peaje de salida a Bogotá, por ejemplo, tengan que encontrarse con un peaje de salida a Tunja o a otro lugar. Bueno, hay dos ciudades que salieron por el mismo lado. Va a haber mucho más tráfico que si ustedes solo tienen una salida a internet. Y si adicional hay conjuntos de entrada o de casas por ahí, pues va. Mientras que si ustedes tienen un switch principal que maneje toda la red, esa conexión del switch principal al router únicamente va a ser para salir a internet. Entonces no se van a entrecortar los servicios de audio, video, entre otros. Pero por acá Juan me pregunta que si el switch interconecta a los demás módulos de dimmer y este se conecta al switch principal. Exacto. Si ustedes tienen varios módulos de dimmer, como él tiene varios puertos, en este caso 8, pueden conectar 7 equipos o 7 módulos de dimmer y usar el octavo para llevarlo hacia el switch principal. Y así conectar perdón, 7 módulos de dimmer relés o 0,10 voltios a la red. Entonces tendrían 7 equipos por 8 conexiones, serían alrededor de 72 cargas que pueden manejar con esos equipos con un solo cable de red. ¿Listo? Bueno. Ahora, en los gabinetes, como les comentaba, ahí están los paneles que vienen en dos versiones, de 2 equipos y de 5 equipos. La parte negra que ustedes logran ver en la parte posterior del tablero son los botones que manejan cada canal. Estos quedan expuestos para que uno pueda hacer control manual de los dispositivos. Y adicional están los bloques de terminales. Estos módulos, como les comentaba, son muy importantes para hacer pruebas antes de la conexión y adicionalmente para evitar problemas o poder hacer cambios de equipos sin tener que dejar abajo o cosas por el estilo. Entonces, eso es una cosa muy importante, muy útil ahí. Y los gabinetes que vienen en espacios de 2 slots y 5 slots y se pueden instalar de sobreponer o de empotrar. La profundidad de estos módulos es de 9.5 centímetros. Si tienen, digamos, cómo hacer el hueco o el nicho para instalar estos equipos de alrededor de 9.5 centímetros, lo podrían empotrar. Si no, también lo pueden dejar de sobreponer. Normalmente se recomienda que esto esté instalado cerca del tablero de breaker para que puedan salir fácilmente con estas conexiones, hacer cambios, etc. Y como vemos ahí, en esta instalación, digamos, de este módulo de 2 equipos, la tapa frontal se puede remover fácilmente y tiene una separación entre toda la parte de alto voltaje y toda la parte de bajo voltaje. Y así aseguramos que no haya ruidos eléctricos entre los datos o los 0,10 voltios y la parte de control a 110. Adicionalmente, como complemento están las botoneras. Me parece muy importante recordarles de nuevo que este módulo es adicional, es decir, el bus gateway, la fuente a 48 volteras, pueden ser una adición. Yo solo necesito iluminación centralizada con botoneras cableadas, normalmente en proyectos comerciales, pero en proyectos de hogar, donde normalmente no voy a tener botoneras cableadas, no necesito ni la fuente ni el gateway. ¿Listo? Estas vienen en dos versiones, en estándar de Cora, que es el que conocemos normalmente, o en un estándar cuadrado. Y se alimentan con una fuente a 48 voltios que alimenta un bus gateway en RS485. Las botoneras, en el caso de las estándar de Cora, son exactamente iguales a las botoneras Zigbee. Entonces, por ejemplo, digamos que ustedes tienen un proyecto donde hay, no sé, una casa de huéspedes con, con una zona exterior, etcétera, y que no quieran agregar un controlador,
podrían cablear botoneras hasta ese sitio. Y visualmente el cliente no sabría la diferencia entre una botonera Zigbee y una botonera cableada. Reconocen igual, 4 toques arriba, etcétera. ¿Listo? Bueno. También se pueden marcar como los demás botones. Esto es algo que normalmente pues, estamos impulsando nosotros en HomeTech, y es que cada que hagan un diseño de botoneras, que incluya botoneras, incluyan en la cotización la marcación de los 6 botones. Normalmente cuando usted no incluye la marcación de los botones, al futuro el cliente no va a querer pagar eso, porque es como un adicional de si un proyecto le valió $20.000 y usted le está cobrando por marcación de botoneras, pues él va a decir como, hombre, regáleme eso. O no, no me lo, o no, no, simplemente no lo quiero. Si, digamos, es un cliente que le dice regálemelo, 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 pues ya está en usted decir, bueno, listo, yo lo pago, o no, no, qué pena, hermano, pero no, eso ya no va incluido. Eso también tiene dos problemas. El primero es que me toque sacar de mi bolsillo para cubrir las botoneras. Y el segundo es que si el cliente no los marca, voy a tener 30 llamadas del cliente preguntándome qué hace el botón 1, qué hace el botón 2, qué hace el botón 3, etcétera. Y si adicionalmente ustedes pusieron que cada botón hace varias funciones, recomendamos, normalmente solo debe haber una función por botón, pues van a tener 38.000 llamadas de un cliente preguntando qué hace su botonera. Entonces, al fin de cuentas, lo mejor va a ser marcar los botones. Pero ¿quién lo paga? Usted. Si usted lo pagó, o si le tocó a usted sacar de su bolsillo para cubrir ese costo. Ahí entonces ustedes entran al Composer y pueden marcar las botoneras. Hay muchos iconos. Por ejemplo, una botonera de una sala, todos los botones se pueden llamar sala. Pero ustedes pueden tener sala y el icono de cortina, sala y el icono de iluminación, sala y el icono de ventilador, sala y el icono de música, sala y el icono de apagar, y así el cliente va a saber que todos esos botones actúan con algo en la sala, que uno es de iluminación, otro es de música, otro es de aire, otros de cortinas, etc. ¿Listo? Entonces así pueden agregar funciones adicionales, tanto con botones como con texto. Las botoneras cableadas entonces van en un bus gateway, requieren de un cable. Ese cableado depende de la fuente. La fuente de 48 voltios es para alimentar todas las botoneras. Máximo con una fuente se pueden tener 40 botoneras hasta en 300 metros de largo. O con dos fuentes, o perdón, con una sola fuente, tener dos lazos de 25 botoneras cada uno y cada lazo de 300 metros. Es decir, si ustedes ponen en un proyecto comercial el gateway en un tercer piso, fácilmente van a poder hacer un lazo hacia el piso sexto y otro lazo hacia el primer piso. Y cada uno puede tener hasta 300 metros con 25 botoneras. O tener dos fuentes, cada uno con los mismos dos lazos, pero ya al tener dos fuentes me soporta hasta 40 botoneras. Entonces yo podría tener 80 botoneras cableadas. Ahora, si el cliente ya quiere más de 80 botoneras, es un proyecto muy grande, o las distancias no me dan, yo puedo agregar dos gateways. Por ejemplo, una universidad o un hotel, ustedes podrían agregar un gateway en cada torre para manejar las botoneras de esos lugares, sin tener, digamos, problemas con el Zigbee. Como normalmente suele suceder en proyectos comerciales, por las distancias no nos da el Zigbee. En ese caso, entonces, los dos gateway irían conectados también al switch principal.
como el switch de red me permite interconectar los módulos, también me permite interconectar los gateways. ¿Listo? No hay ningún problema con eso. Un gateway y una botonera solo se consumen media unidad de las unidades que trae el módulo de iluminación centralizada. Entonces ustedes pueden poner en un solo módulo la fuente y el gateway. Incluso podrían poner dos gateways y dejar la fuente abajo o las fuentes abajo. Listo. Otra cosa adicional o una recomendación que se hace con iluminación centralizada es que cuando lancen el cable del bus, dejen un cable adicional desde la última botonera hasta el gateway. ¿Eso qué permite? Entonces llegar a desconectar una botonera, se me daña el cableado, se rompió el cable, etcétera, ustedes van a poder sellar el lazo con el cable que tienen adicional. Y ese cable va a permitir que recuperen la conexión. No se recomienda que el cable sea UTP, porque el UTP se parte. Nosotros tenemos un cable de binaria especial que es de 18 hilos, que es un cable que viene 2 18WG más 2 22WG, y como ese cable es flexible, no se rompe fácilmente. Si ustedes cablean botoneras de este tipo con UTP, muy seguramente se van a partir y van a dejar de funcionar algunas botoneras porque el cable se parte muy fácil. Entonces deben usar un cable que sea flexible. Listo, no alambre sino cable, como normalmente pasa con el UTP, que son alambritos. Listo, me pregunta Diego que si la tubería para estos bus de datos debe ir aislada totalmente de otros cables como audio o red. El voltaje se podría manejar en paralelo con cables de red, por ejemplo. O en algunos casos donde no tengan potencias muy grandes de audio, se podría también manejar en ese mismo ducto, pero nunca en paralelo con los cables eléctricos. Listo. Pero sí podrían compartir en ese caso esa conexión o ese ducto. Normalmente en este tipo de proyectos donde ya utilicen botones cableadas, ya normalmente no se usa ductería, sino que ya usarían canastilla, como pasa en los aeropuertos, en colegios, universidades, etcétera, porque facilita el cableado. Ahora, entonces, yo le puedo conectar un lazo con 40 botoneras hasta 300 pies, dos lazos con 25 botoneras cada uno de una sola fuente, dos lazos con dos fuentes, cada uno con 40 botoneras, o hasta cuatro lazos con una fuente y cada lazo con 10 botoneras hasta en 300 metros, o con dos fuentes. Incluso puedo tener 8 lazos con muchas botoneras, pues 8 lazos con 10 botoneras cada uno para tener las mismas 80 botoneras. El máximo son 8 lazos y 80 botoneras en conjunto para el módulo de botoneras cableadas. Ahora, las botoneras cableadas también se pueden eh, utilizar interruptores genéricos con los contactos para, por ejemplo, prender o apagar equipos por medio de contacto seco o para tener sensorcitos. Pero podrían tener botoncitos que cuentan como si fuera una botonera. ¿Listo? Bueno, estos equipos entonces van a la red Ethernet en el caso del bus gateway, y las botoneras van en un bus de datos RS485. ¿Cómo se comunican con el controlador? Por medio de la red. Se pueden comunicar tanto con la iluminación centralizada que está en el gabinete,
como con el controlador por esa misma red LAN. O yo también, como les comentaba, puedo tener iluminación Zigbee. Entonces puedo tener, para bajar, digamos, en una casa, el costo del proyecto, puedo tener iluminación centralizada para la sala donde no quiero ver muchos interruptores y en el resto de áreas tener Keep Up Dimmers, que es una botonera y además tiene un circuito de iluminación. Y las puedo combinar siempre y cuando la cobertura del Zigbee sea la correcta. Solo la usaría en lugares donde no quiero poner muchos dispositivos, que no se me vean 5 o 6 interruptores en una pared, sino solamente una botonera. Y con los loguitos que veíamos ahorita, podemos tener el bombillito que diga indirectas, otro bombillito nichos, otro bombillito centrales, otro bombillito, etc. Tanto las botoneras como los interruptores se pueden marcar. Eso es algo también que es muy chévere de la iluminación nueva de Control 4. Ustedes también pueden marcar los interruptores. Listo. Entonces, pueden agregar cualquier tipo de botoneras al sistema y manejarlo desde Control 4. ¿Dónde debo poner yo botoneras? Entonces, en la entrada a la casa. ¿Qué pasa cuando yo quiero irme de mi casa a la carrera? Entonces, me cogió la noche, tengo que ir a una cita y yo presiono el botón de la salida para poder salir fácilmente de mi casa y que se me apague todo. O que cuando llegue, entonces llego con mis amigos, tengo un botón de fiesta y yo llego, presiono el botón y me activo un escenario. Entonces en la entrada a la casa es muy útil. En las escaleras, también las escaleras son muy útiles. Por ejemplo, normalmente en los primeros pisos están las áreas sociales y en los segundos pisos están las áreas privadas. Ustedes pueden tener un botón de buenas noches en el primer piso, que cuando presionen ese botón no apague toda la casa, sino que apague solo el primer piso. Entonces, cuando ustedes se van a ir a dormir, presionan ese botón y apaga todo el primer piso. Activa la alarma, si ustedes, digamos, la tienen por zonas, puede activar solo la zona 1, que sería la zona del primer piso, y dejar desactivadas las zonas superiores. Entonces pueden tener una gran cantidad de escenarios solamente con subir o bajar las escaleras. Listo. Bueno, también en la cabecera de la cama. Esto es muy útil porque al lado de la cama yo puedo activar también escenarios de buenas noches, un escenario que de pronto apagar iluminación de los niños, puedo tener un botón que apague todos los equipos de audio y video, un botón para activar la alarma, etc. Escenarios que ustedes quieran hacer con el sistema rápidos, que no necesiten del celular o de conectarme a la aplicación, sacar la aplicación, etcétera, sino que solo con presionar un botón lo voy a hacer. Y adicionalmente me permiten el manejo de cortinas. Eso es algo muy importante también en estas áreas comunes. Normalmente ustedes no dejan botoneras donde hay cortinas y eso es muy útil porque las personas del servicio no tienen cómo abrir o cerrar las cortinas. Eso es algo también muy interesante. También en duchas, bañeras, control de la iluminación, control, digamos, de aire, música, ese tipo de cosas que yo pueda llamar. Otro escenario rápido puede ser, por ejemplo, en las entradas a la cocina, que me ponga música para cocinar, que me active un escenario de romántico, un escenario de cocina, etcétera. Muchos escenarios, sobre todo para personas que usan mucho la cocina, que les gusta cocinar, llevar amigos, hacer escenarios en ese lugar. O también dentro de las puertas exteriores, en sitios donde pueda salir no sé, a un área de piscina, a un área de jardín y quiero poner música, cosas por el estilo. En closets, en habitaciones grandes, bueno, en general, botoneras se pueden utilizar en muchos lugares, en estar de televisión, simplemente dejar, no poner botoneras por poner, sino donde tenga una funcionalidad para el cliente. De acuerdo a lo que él quiera hacer en su casa, que pueda llamar escenarios de película, de música, romántico, subir y bajar las cortinas, prender y apagar las luces,
o simplemente en iluminación centralizada para reemplazar el control de la iluminación convencional. ¿Dónde deben ir las botoneras? Normalmente en Colombia se utilizan a 1,20, a 1,22, pero ustedes lo pueden organizar de acuerdo a cómo esté toda la iluminación con respecto al arquitecto. Eso es algo muy importante, la ubicación de las pantallas y las botoneras. Normalmente uno encuentra proyectos donde la pantalla está, no sé, a 1,80. Entonces una persona, por ejemplo, como yo, no alcanza a ver la pantalla porque le queda muy alta. O, por ejemplo, ponen circuitos de iluminación a 1 metro o a 50 centímetros. Entonces, los bebés o los niños que están aprendiendo a caminar empiezan a tocar botones y a llamar escenarios. Entonces, normalmente se utilizan esas convenciones, 1,50 para las pantallas, para que yo lo pueda ver bien y cualquier persona de cualquier estatura pueda manejar las pantallas, y 1,20 para la iluminación, porque es convencional que yo puedo estirar mi mano, controlarlo, y que los niños muy pequeños pues no la van a estar utilizando. Ahora, ¿qué puede activar usted con las botoneras? Recuerde que no solo es para iluminación, también se puede agregar música, cerraduras, puertas, seguridad, escenarios completos. Esto es algo también muy importante en las cotizaciones. No coticen solo equipos, coticen soluciones. Nos hemos encontrado, por ejemplo, con cotizaciones de otras marcas como Insteon, como Horus, etcétera. Bueno, muchas empresas que han ido saliendo y ellos dicen que hacen lo mismo que Control 4. ¿Qué hace, digamos, ellos? Ah, no, yo tengo un escenario que prende y apaga luces, que hace X cosa o Y cosa. La diferencia es cómo se lo venden al cliente. Ellos le presentan una solución. Si nosotros vendemos un Maserati o un Ferrari de la automatización, pero el cliente lo está comparando con un Renault 4 y ustedes en la cotización simplemente le pasan interruptor de 600.000 pesos contra interruptor de, pues el cliente va a decir interruptor contra interruptor, pues me voy por la 120. Pero si ustedes ponen que en esa botonera van a llamar música, tienen Deezer, Napster, Spotify, pueden hacer escenarios, que les envíe correos, les envían notificaciones al celular. En las nuevas opciones de la 2.9 tienen un botón de despertador que pueden activarlo en específico, un botón de dormir, que cuando, digamos, quiero ya irme a acostar, puedo poner un temporizador de 15, 20, que luego me apague la casa o algún área. Entonces, son cosas que no tienen otras marcas, pero que ustedes se las deben mostrar al cliente. También es muy importante el número de botones. De acuerdo a las soluciones que quiera el cliente, si es un proyecto comercial o de hogar, no siempre la solución es poner 6 botones o 5 botones y el de arriba abajo. A veces se pueden poner botones de doble altura o triple altura porque el cliente no tiene tantas funcionalidades en esas áreas. Y colocando todo junto, entonces tenemos el tablero de breaker que se conecta un terminal a los terminales de los dispositivos y de ahí se conectará a un switch de red o a la iluminación directamente por la red LAN. Y tenemos botoneras cableadas que también se pueden conectar a esa misma red LAN por medio del gateway y se comunican también con el controlador. Recordemos acá que la iluminación centralizada solo necesita de los módulos para conectarse directamente con el controlador. Si yo quiero botoneras cableadas, agrego el gateway y la fuente, perdón. Listo. Y también, como les comentaba, en proyectos de hogar puedo combinar iluminación Zigbee, como digamos keypad dimmers, con iluminación centralizada. Entonces tengo keypad dimmers en la sala para ahorrarme un circuito de iluminación y de pronto conectar el circuito más grande. Entonces, ahí me estoy ahorrando 600 vatios del módulo de iluminación que solo me consume 3200. Y así un circuito grande se lo puedo colgar
directamente al módulo Zigbee, con la botonera Zigbee, y los otros circuitos más pequeños se los puedo conectar al módulo de 8 dimmers, aunque un canal soporta hasta 1000 vatios para iluminación halógena. Bueno, muchas gracias por asistir a esta capacitación. No sé si alguno tiene alguna otra duda. Por acá Diego me preguntaba sobre la referencia del cable que se puede usar para las botoneras cableadas. Entonces lo voy a